Hablemos de Oregairu, la mítica serie que por nombre lleva que no será la típica comedia romántica, y por Dios que es cierto, y no es por tener la historia más rebuscada o tener un contexto dramático, sino que el gran as bajo la manga sería los personajes, y entre ellos destacaría uno por sobre los demás. ¿Pero quién es? ¿Por qué es tan bueno? Pues quédate y sabrás. Sin más preámbulos, empecemos. Este anime nos narra una típica historia escolar, de eso no hay duda. No podría decir que tiene algo novedoso, o algo que te enganche desde la sinopsis, porque no. Es por eso que hablar de Oregairu es hablar de una historia simple, pero con grandes personajes. Y de esos hay uno que dista de todo estereotipo. A lo más podría decir que es antisocial, y en ese aspecto hemos visto uno que otro protagonista, pero su fundamento ya era diferente. Resulta que Hachiman representa a todas esas personas que siempre han tenido mucho que decir, y por ABC motivos, todas esas palabras, todos esos sentimientos solo quedarían en la mente. Entonces, por ser callado, por no expresarse, quizás por miedo o quizás por vergüenza, empezarían a circular rumores, comentarios de pasillo, o más que nada empezarían a quedarse con la primera impresión que se harían de él, por su postura, por su cara, por su manera de vestir, etc. Lo que en esta serie se conocería como máscaras sociales, y desde entonces este no quiso saber nada del tema. El punto es que tanto la serie como el mismo Hachiman nos hacen querer ver que este es antisocial a secas y nada más, cuando ese problema no solo sería por resentimiento, ni solo por traumas de la infancia, sino que la mayor causa sería por miedo a que todo pueda ser falso. Esto que les cuento no es una sinopsis, no es un resumen, no es la historia como tal, porque eso es algo que se debe inferir a lo largo de las temporadas. Entonces, cuando se nos entrega un personaje así, tan tridimensional por así decirlo desde un principio, es muy difícil conocerlo de buenas a primeras. Por ende, es normal que los primeros capítulos le creamos su puesta en escena de no me importa estar solo, y menos me importa crear lazos en la escuela. Obviamente no al pie de la letra, pero sí era muy fácil comprar ese argumento, cuando en realidad no era tan así. Resulta que este chico es obligado, entre comillas, a unirse a un curioso club, el cual se encarga de resolver los problemas de los alumnos, ya sean amorosos, sociales, académicos, daba igual, estos debían ayudar. Uno podría pensar que claro, la sensei lo obligó para que este rompa esa barrera invisible que había puesto al resto. Pero yo diría que en su caso el problema ya no son los demás, porque primero se debía sanar a sí mismo. Y bueno, entrar al club y ayudar a sus compañeros con problemas normales era para que éste fuera más persona y volviera a encontrar esa humanidad. A ver, ¿qué les puedo decir? Desde que vemos los primeros casos a los últimos, podríamos hablar de un personaje totalmente diferente. Pero, ¿qué pasa? Resulta que esas peticiones, que podrían ser simples por así decirlo, dependiendo de que la mire, podría llegar a ser todo un desafío, dándonos a entender que cada mundo es diferente, porque los anhelos, porque los gustos, porque las visiones son diferentes. Entonces nuestra querida triada debía ponerse los zapatos de cada persona, y así intentar actuar bajo su propia percepción. Asimismo, aquí es donde la genialidad del protagonista sale a relucir, porque me encanta que a pesar de tener nula experiencia en el ámbito social, vaya que sabe del tema. Es como decir, maneja todo lo teórico, pero en la práctica bastante poco. Y efectivamente así es. Puede leer a las personas, anticiparse, saber cómo reaccionarán y a la vez influir en los mismos. Y es por eso que su faceta de estar en otra con el mundo se caería a pedazos a medida que recibe más casos, porque su verdadero deseo es calzar con los demás, tener amigos, ser normal y hasta, ¿por qué no?, tener una novia. Obviamente al sobrepensar las cosas y compararlas con situaciones del pasado, es difícil dar ese primer paso por así decirlo, pero inconscientemente lo haría. Y ojo que por más que tenga traumas sin resolver, no es que fuera una persona retraída o que divague al hablar frente a otra. Al contrario, es directo, es seguro, mala onda cuando debe serlo, y no se deja intimidar por nadie. Pero lo más importante, es bastante sincero. Y quédense con ese detalle.
Entonces, como se imaginarán, cada caso que había era resuelto de forma magistral, obviamente con uno que otro problema, pero el punto es que los tres protagonistas se complementaban perfectamente. Como ya lo dije, Hachiman aportaba toda la parte psicológica y rebuscada que podía tener cada persona. Yui Hama era el cable a tierra para decirle a ambos que eran adolescentes y de vez en cuando no hacía mal actuar como tal. Después de todo, ser alguien normal entre dos seres bastante peculiares venía como anillo al dedo. Y Yukino representaba la parte técnica, por así decirlo. Es quien ponía los paños fríos a las situaciones, buscando siempre un balance entre la calidez de Yui y la frialdad del otro. Bueno, ¿qué pasa con ellas? El tema es que a diferencia del 90% de las series, en un inicio ambas relaciones se manejan con total frialdad. Y no es por el hecho de que ambas sean tsunderes ni nada de eso, es porque simplemente este no las conoce. Y bueno, sumado a lo que guarda en su mente, no hace falta decir más. Entonces Hachiman y compañía actúan de manera muy distante, inclusive hasta se siente un grado de mala onda. Y de hecho así es, y ni siquiera daría para pensar que puede haber algo más. Y con eso no me refiero al amor, ni siquiera digamos esa palabra aún, sino que hablo de la amistad o algo por el estilo, pero no, absolutamente nada. Obviamente gran parte de esa barrera estaría dada por el prota. Aún así, por más que uno no quisiera ser parte de algo o de alguien, el hecho de conocerlas, de participar en diferentes actividades, de saber cuáles son sus fortalezas y debilidades, le haría abrirse, aunque sea un poco, y eso es lo genial. Porque el personaje del capítulo 1 es diferente al 2, y este no es como en el 3, ni menos como en el 10, porque esa confianza, esa relación, y por qué no, esos sentimientos se acentúan, y básicamente eso es Oregairu. Y no es que Hachiman sea más amoroso, más amistoso, ni nada por el estilo, simplemente como ya tiene construida su propia versión de cada una, puede hablarles como si nada. En ese sentido, es uno de los personajes más directos y sinceros que hay en el anime. Entonces, si este dice o piensa algo, es cierto. Y no porque sea un santo, sino que no tiene razones para mentir. Porque aún no habría tantos sentimientos involucrados. Y bueno, es otra razón para que este fuera un as en eso de ayudar. Entonces, el problema estaría en el cómo, más que en el producto. Porque como ya lo decía, siempre cumplen. Pero la pregunta es, ¿a qué precio? Como Hachiman es directo, sincero y bastante frío, no teme quedar mal. Le da lo mismo lo que piensen de él, sobre todo personas que ni conoce. Inclusive sería el villano más de una vez, y quédense con eso. Entonces, como resumen de la primera temporada, todo iba bastante bien, eran un gran equipo, y esto se debía a la distancia que aún existía. Quizás por eso para muchos la primera temporada es bastante lenta. Pero entiendan que las relaciones no nacen de un día para otro, y además si metemos a Hiki a la ecuación, todo sería mucho más complejo. Asimismo, la escena más notoria para apreciar estos cambios se nos daría al inicio de la segunda temporada. Como siempre, estos resolvían un problema. Esta vez era algo amoroso, y bueno, el prota volvía a ser el malo, y sí, volvía a quedar mal, y para él seguía siendo algo normal. Pero como siempre las mujeres son más perceptivas, maduran más rápido. Y bueno, esta vez no aceptarían su modus operandi. Y eso me encanta de la serie. Porque no te explica ni con manzanitas ni con pelotitas lo que cada uno piensa. Ni tampoco es que lo oculte, porque ahí estaba. Hachiman, como un tonto, no entendía el enojo de ambas. ¿Hice algo mal? ¿Fui muy frío? ¿O qué onda? Pero bueno, ahí es donde nacería ese algo más que todos hemos pasado alguna vez. Y sin ser puesto en palabras, por fin se mostraba una verdadera amistad. El problema es que Hiki la ignoraba. Estaba tan ocupado leyendo a los demás que olvidó leerse a sí mismo y a quienes lo rodeaban. Por ende, el personaje de la segunda temporada es alguien lleno de preguntas y a su vez por instinto o por inercia empezaría a actuar diferente. Por ende, cada diálogo con Yukino o con Yui era de peso, porque ya no se trataba de resolver un problema X. Inclusive, eso mismo sería más que secundario a esta altura. Prácticamente sería la excusa para continuar el club como argumento, y a la vez sería como excusa para no poder ser directas. Y por lo mismo seguían confundiendo al protagonista, porque no sabía qué rayos estaba pasando.
Yo creo que en ese aspecto el personaje de Iroha sería muy infravalorado, porque esta le enseñaría todo lo que ambas no podían, o más que eso, lo que ellas no se atrevían a decirle. Entonces, con ese juego, con esos coqueteos, con esa puesta en escena de soy inalcanzable para ti, le hacía entender que la amistad con el sexo opuesto no es tan fácil como aparenta, pues el amor siempre sería una posibilidad, sobre todo en el inicio, cuando se desconoce qué tipo de relación se estaría construyendo. De hecho, por lo mismo, por hablar de estos temas, aunque sea de manera indirecta, me atrevería a decir que Iroha fue la primera amiga como tal, porque inconscientemente su corazón ya estaba en otra parte. Obviamente las fantasías con ella nunca faltaron, pero me encanta que hasta el final se mostrarán como amigos, buenos amigos. Y sí, en la tercera temporada se terminarían por consagrar como un excelente dúo. Básicamente es como si Hiki les dijera a las demás series, así es como se tiene una amiga. Nada de shippings raros. Una vez que Hachiman pudo entender toda la situación, no dudó ni un segundo en ir a enfrentarlas, por así decirlo. Como ya lo dije, es el más directo del mundo, y si antes nunca se había referido al tema de la amistad, es porque nunca se le había pasado por la mente. Pero ahora, por fin, sus pensamientos estaban bastante claros. Entonces, ese episodio en el salón es emblemático por múltiples factores. En un inicio siguen enojadas, porque como siempre, este sigue haciendo todo solo. Pero hay un momento, un diálogo mínimo, que ya nos sacarías de toda duda. Inclusive nos revelaría el final de la serie, pues Yui le dice súper amablemente que no siga ese camino, que por favor pida ayuda, y que no se olvide que las tiene a ambas. Pero Yuki no la reta, porque le dice que es injusta, o más que eso, la palabra adecuada sería tramposa. Y es que sí, ambas quieren decirle lo mismo. Pero como Yuki no es mucho más dura, es obvio que sonaría mucho peor, cuando la solución y el problema es el mismo. Como siempre, las chicas iban un paso adelante, porque ellas ya daban la amistad por hecho. O sea, ya en la mitad de la primera temporada podíamos decir que el club estaba compuesto por 3 amigos. Quizás así era para el mundo y para ellas, pero no para él. Y bueno, ahora en la segunda pensaban en el amor como un posible camino. Pero este recién estaba empezando con la amistad, entonces esa declaración, entre comillas, no era para ellas, sino que solo era para él. Porque esa frase, quiero algo real, representa que si estas lo quieren como amigo, que sea porque se lo ganó, y si lo odian, igual. Porque antes todo nacía por rumores, por cosas superficiales, y ya no quería eso. Entonces simplemente les pregunta, ¿ustedes son reales o no? Irónicamente su respuesta fue, obviamente lo somos, ¿o no te habías dado cuenta? Y ojo, que todo esto que estoy narrando no es lo que pasa, porque repito, todo el anime está representado por la visión del prota, y en ese punto, este no sabía absolutamente nada. Entonces, para las protagonistas, era como reafirmar su amistad, o simplemente ponerle nombre. Pero para Hiki era un total cambio, un verdadero paso hacia adelante, y bueno, otra vez todo cambiaría. En este punto, oficialmente, al menos Hachiman dejaría todo lo demás de lado para poder enfocarse en sí mismo, y también en ellas. Ahora ya podría alcanzarlas, inclusive sobrepasarlas, en cuanto a esto de entender lo que en verdad sienten los demás, y en cierto modo, este sería su último gran trabajo. Por lo mismo, la segunda temporada podría haber acabado con eso, y yo sería feliz, y por más que una relación amorosa sea atrayente o todo lo que quieran, por fin Hiki era normal, por fin había una relación verdadera, y con eso bastaba. Pero esto continuaba. Entonces, ahora que todos eran amigos, por así decirlo, ¿cuál era el gran problema? Pues como sabrán, nacería el amor. Ya en esa clase de cocina, cuando un amor de infancia coquetea con el prota, no hace falta decir nada para saber todo lo que siente cada uno. Básicamente todo. Y al menos para mí sería el punto más alto en complicidad que se podría alcanzar. Pues lo genial es que ahora el prota estaría a la ofensiva. Entonces ya sabía todo, absolutamente todo. Hasta me atrevo a decir que sabía lo de Iroha, que solo actuaba para no ser sincera con él. Y de nuevo lo repito, todo esto jamás se vio, jamás se dice. Y es que así como en la vida real, no es cosa de gritarle a los 4 vientos, ustedes son mis amigas del alma. Y sí, puede ser que por una sienta algo más, pero no puede ser porque siempre en un juego de 3 alguien debe perder. Y todo eso estaba en esas miradas, en esos gestos, y sin diálogo alguno, mostrándonos de alguna forma todo lo que podría haber en una tercera temporada. Y bueno,
por fin llegaría. Y sí, el gran Hiki sería el que domina todo, todos los pensamientos, todos los sentimientos, todas las posibilidades, pero la diferencia estaba en que por fin no estaba pensando solo en la meta, sino en el camino. Porque si elegía una, la otra sufriría. Pero tampoco podía seguir como estaba, pues ese status quo tarde o temprano se rompería. Y bueno, ahora aparecía la hermana de Yukino a implantar sus malicias. A ver, ella hizo dos grandes cosas. Una fue para bien, pero otra sería una gran barbaridad. A ver, ¿cómo lo digo? Resulta que sí, esa normalidad en cierto punto es una gran mentira, porque estas ya no lo ven como amigo. Y bueno, ¿para qué estamos con cosas? Él tampoco. Entonces, esas crudas palabras servirían para que pudiera tomar una decisión. Ya si era correcta o no, es imposible de saber, porque en estos casos ninguna lo es. Creo que el hecho de que Hiki se decantara por una fue porque Yukino le forzó a elegir a Yui. Más que mal, era su mejor amiga y no quería verla triste. De alguna manera pudo ver más allá de sus anhelos personales y bueno, eso valía bastante. En mi video de la serie abordo más el lado de Yui, pero en pocas palabras yo creo que simplemente es de esas cosas que no tienen explicación, porque si hablamos de méritos, ambas los tienen. Este caso podría ser el único donde la serie peca de no ser racional y se deja llevar por los sentimientos, aunque irónicamente es un acierto, porque así son las cosas. Pero ¿qué pasa? Cuando ya estaba todo listo, vuelve la temida hermana. Y esta vez vaya que la jode, porque ese término de codependencia es la mentira más grande que puede haber en un anime. Y de hecho al prota le cuesta, pero tarde o temprano lo terminaría por deducir. Inclusive eso mismo es una indirecta para todas las series que quieren tener argumentos rebuscados, con términos filosóficos o yo que sé, cuando todo se puede resolver de la forma más simple. Y bueno, a mí todo eso me llega a dar bastante rabia, porque al inicio de la tercera temporada, sin ayuda de terceros ni opiniones de otros, Hiki tenía las cosas bastante claras. Y de hecho lo dice sin pelos en la lengua. El drama actual de este anime es literalmente un triángulo amoroso. Y bueno, si seguía por ese camino, todo se hubiera solucionado en la mitad de la temporada. Pero por culpa de esa arpía, este tomaría un camino mucho más complejo, porque el hecho de crear una codependencia que si bien no es sana para nada, solo sería la punta del iceberg de todos los otros buenos sentimientos. Entonces sí, hay dependencia, pero también hay cariño, hay admiración, hay confianza, hay complicidad, y bueno, para el prota eso estaba bastante claro, bastante internalizado. Pero ahora el problema era Yukino. Y es por eso que la mejor declaración del anime a la vez es la más compleja de todas, porque un te quiero, un te amo o un me gustas no puede resumir todo lo lindo que hay detrás, menos para una persona que siempre ha visto el mundo de forma totalmente racional. Como analogía a nuestra vida, vaya que es difícil ser directos. Por ende, los hechos priman mucho más que las palabras. Entonces el prota, a decirle todos esos sentimientos, indirectamente le recuerda todo lo que ambos han hecho, el uno por el otro, y que al fin de cuentas, en resumidas palabras, darían como resultado un te quiero. En conclusión, Hiki es de esos personajes atípicos que si bien está construido por diversos clichés, solo bastaron 1 o 2 episodios para eliminarlos todos, porque la sinopsis de la serie no le hace justicia a lo que es, y menos al pedazo de protagonista que tiene. Ver el anime en emisión, como fue mi caso, se prestaba para que esos cambios se vieran paulatinos, cuando en realidad eran abismales, porque el Hachiman de la primera es totalmente irreconocible en el final. Obviamente mantiene su esencia, pero en cómo ve a los demás estaría esa gran diferencia. El protagonista de la segunda parte es alguien que recién le estaba tomando el peso a todo lo construido en la primera, porque donde él veía una obligación o un buen trabajo, ellas veían sentimientos, y bueno, tarde o temprano este también los vería. Ya el Hiki de los últimos episodios sería todo un vividor, vaya que estaba cómodo, y a la vez era su mejor momento, porque por fin estaba disfrutando ese trabajo, y quién no, junto a dos grandes y bellas amigas. Ya en la tercera el protagonista no cambiaría tanto como antes, pero sí tendría que tomar un par de decisiones, que si bien estas no repercuten directamente en él, vaya que lo harían en su entorno. Y por más que intentaran confundirlo, Hachiman siempre aplicó su filosofía, es decir, ser directo y sincero. En este caso me molesta, pero sí entiendo por qué se complicó tanto. Pero si este mismo personaje hubiera estado en otro anime,
¿Cuántos capítulos se podrían haber ahorrado? Por eso y muchas cosas más, Hiki se ha ganado un lugar en este pequeño rincón. Y hasta, gente, espero que les haya gustado y déjenme en los comentarios si Hachiman tomó una buena decisión. No se olviden que pueden visitar mi otro contenido para ver más videos así. De antemano, muchas gracias a todos los que hacen esto posible. Así que un saludo a los miembros del canal. Cada día somos más maestros y espero que seamos muchos más. Aquí el Anónimo y nos vemos.